Hola, buenos días. Nuevamente con ustedes. Hoy domingo día 18, tras un par de días, bueno, técnicamente desde el jueves un poco, vamos a decirlo, fastidiados. Hemos tenido visitas médico, etcétera, etcétera. Por suerte no ha sido nada de COVID, ha sido lo que parece que no existe en estos días, un simple resfriado que está en caminos de extinción. Pese a ello, hemos seguido intentando analizar la actualidad, aunque no hayamos estado con los programas, y hoy vamos a intentar hacer un pequeño resumen de lo que tenemos a día de hoy en mente. Recordemos, por cierto, que hoy no habrá conversaciones con el equipo Zulu, lo vamos a cambiar de día, les iremos informando qué día lo vamos a poner, seguramente será lunes o viernes, pero lo iremos confirmando en los próximos días. Sobre hoy, bueno, lo primero y fundamental, ha empezado la campaña política en Madrid, la campaña electoral, la política ya había empezado hace días y aparecen nuevas encuestas que siguen un poco la estela de lo que llevamos diciendo hace días y semanas. Las claves, pues vamos a intentar hacer un resumen. Creemos que PP y Vox se moverán sobre esos 72 diputados, recordemos la mayoría es 69, incluso podrían superarlo y llegar a 73, 74 en alguna encuesta. Y la presencia o ausencia, digamos, de Casado será la que mueva un poco más digamos, los números de Vox. Es decir, a más presencia de Casado, más aumento de Vox, a menos presencia, menos aumento de Vox. El otro dato importante que también hemos remarcado en los últimos días, que decíamos antes de estos días, digamos, de baja, por un lado, que el PSOE podría estar cerca o incluso por debajo de los 30. Ya se empieza a ver en alguna encuesta el descenso con el candidato del PSOE. Gabilondo, que parece que no tiene ningún gancho. Y si le sumas aparte los últimos fichajes, como el de la ministra Maroto, una auténtica desconocida, digámoslo así, parece que no aporta nada al Partido Socialista. Tenemos, en tercer lugar, parece que se podría mover, según las encuestas, el equipo de la pistolera de Rejón, que parece que va a bajar resultados con los que tenían las otras elecciones, en una constante en toda la izquierda que parece que va a bajar. Luego tendríamos a Vox allí moviéndose, como hemos dicho, entre esos 10, 12, 14, 16, depende de la influencia de Casado o no. Y finalmente tendríamos el grupo final, aquellos que para nosotros, llevamos diciéndolo desde el primer día, están en el límite o no de conseguir el 5%. Y aquí hablamos de dos partidos con claridad. Por un lado, Ciudadanos, que parece obvio en todas las encuestas, que de momento sigue estando en el límite, 3,5, 4, 4,5, hasta 4,6 hemos visto, que no entra. Y por otro lado, Podemos, que auguramos que seguirá su descenso a los infiernos, y cada vez que vemos una encuesta vemos que baja medio punto o más. También creemos que estará en el límite del 5% y en todo caso, y aquí viene la clave, entre quien entre de esos dos partidos, a quien va a robar votos no va a ser ni escaños, no va a ser al dúo PP-Vox, va a ser a la izquierda. Con lo cual, la entrada, por ejemplo, de Podemos o de Ciudadanos va a significar, en algún caso, hasta 14 escaños más que pierda la izquierda, que baje en este caso el PSOE o Más Madrid, y va a significar la consolidación, digamos, del bloque de Ayuso, vamos a decirlo así de claramente. Porque podría darse la situación, en caso de que entrara, por ejemplo, Ciudadanos, de que PP y Vox fueran a 72, 73 diputados, están en una fase de momento ascendente, y apareciera Ciudadanos con 6 o 7 diputados y su apoyo directo o indirecto a las políticas de Ayuso. Sería una situación, digamos, sorprendente, porque en principio generaría una cantidad de opciones a Ayuso que ahora mismo parecían difíciles de tener. Podría incluso gobernar en solitario, con apoyos puntuales y dándole esa libertad y el conocimiento de la desaparición de la oposición, en pocas palabras. Todo eso nos lleva además a una campaña electoral donde ya anunciamos que vamos a pedirlo en Twitter a todos los líderes políticos que quieran pasar por este programa. Recordemos, lo hicimos en Cataluña, ninguno se atrevió a hacerlo. Creemos que aquí va a pasar lo mismo. Los políticos solo van a los medios afines, aquellos que no les pueden poner complicaciones. Será un reto preguntar a todos los líderes de los partidos políticos en disposición de obtener escaños en Madrid si quieren o no quieren participar en el programa. Veremos la respuesta, si hay alguna, no se preocupe, que se la anunciaremos. También hay que comentar de que haremos, como hemos avanzado ya, un especial el día 4 de las elecciones,
donde seguiremos al día en directo los resultados de las mismas. Y hablando de las elecciones, no debemos olvidar una cosa que cada vez está más clara. Estas elecciones no son unas elecciones a nivel autonómico, sino parecen un refrendo a nivel nacional. La lucha de Sánchez que se introduce, digamos, en la batalla contra Ayuso, no solo sorprende y desagrada a muchos líderes del PSOE, que no acaban de entender por qué baja el presidente a esos barros, parece algo ya personal, sino que sirve también para que en el PP empiecen a salir voces de que una victoria de Ayuso, como llevamos diciendo hace mucho tiempo sobre Sánchez, podría ser el trampolín para dar un salto hacia adelante y desbancar a Casado. No es una operación rápida, no es una operación instantánea, pero es una operación que parece que empieza a cada vez a tener más visos de realidad. Estamos pues ante unas elecciones autonómicas que realmente podríamos interpretarlas como unas elecciones casi nacionales, en el sentido estricto del movimiento de líderes que puede erosionar. Puede significar un buen varapalo para el presidente Sánchez, un buen varapalo también para Casado y un buen varapalo incluso podemos decir para el Partido Socialista, porque en el Partido Socialista hay movimientos que están empezando a desagradar. El intento de Sánchez de reformar todavía más el partido a su imagen y semejanza no está gustando en muchos sectores del partido, en muchas agrupaciones que ven a Sánchez alejado cada vez más de la realidad y que ven que su acercamiento lo que está provocando es precisamente lo que están viendo en Madrid, es decir, una pérdida continuada de votos, una pérdida continuada de recursos, porque recordemos que los partidos, uno u otro, viven de los votos, porque si no tienen escaños, si no tienen parlamento o estos disminuyen el número de asesores, disminuye el número de gente que vive de la política. Y muchos conocedores de la calle, que sí que tocan la calle, lo dijimos ya hace meses, hablamos de agrupaciones más locales, ven que la presencia de Sánchez ahora no solo no sirve para agilizar el voto, sino que incluso se asocia a perder votos. Y en ese sentido están empezando esos movimientos ligeros todavía de abajo a arriba para intentar ver alguna solución. Está claro que Sánchez ha perdido toda su estrella en el partido y vamos a ver si ese 4 de mayo esos movimientos se empiezan a cristalizar. El apoyo constante, la apuesta de Sánchez por estas elecciones de Madrid pueden significar algo más que la pérdida de escaños en la Asamblea de Madrid por parte del Partido Socialista y pueden llegar a remover las estructuras de la Moncloa. Las cosas hay que explicarlas con claridad. Y a veces, aunque otros medios lo expliquen al cabo de unas semanas, unos meses, los argumentos, los análisis nos llevan a ese punto. Sánchez sabe, fundamentalmente, es conocedor de que la realidad de Madrid puede trasvasarse a la realidad de España. Movimientos extraños, como hemos dicho, esa ministra Maroto que ficha por la candidatura de Gabilondo, entre nosotros, ¿quién conoce a Maroto? ¿Qué votos va a aportar Maroto? Parece como aquel engaño de Nadia Calviño cuando decía la vamos a nombrar vicepresidenta porque es muy lista y muy inteligente y al final la señora del sofá ha demostrado una profunda incompetencia y sobre todo algo que se está viendo en la clase política, un desconocimiento total de la calle, un desconocimiento total de la realidad que hace que esos políticos no generen votos, no generen valor añadido y no generen nada de interés. Vamos a seguir la campaña con mucha fuerza, vamos a estar pendientes de los movimientos, vamos a estar pendientes de cada vez las encuestas que van a salir a diario, pero les repetimos, la situación a día de hoy la podríamos resumir en 3 puntos importantes. Primero, estamos hablando de unas elecciones autonómicas, pero que son un reto a nivel nacional. Segundo, estamos hablando de unas elecciones donde parece claro que el binomio PP-Vox, ya veremos en qué cantidad, se irán por encima o sobre 72 diputados en la Asamblea, mayoría absoluta 69. Y estamos hablando de dos partidos que podrían tender a la desaparición, al no llegar al 5%. Estamos hablando de Ciudadanos y de Podemos. Un dato, el de Podemos, que confirmaría que el impulso que querían dar a la candidatura con Pablo Iglesias se irá desinflando día a día, irá desapareciendo y ya verán en las encuestas que se irá cada vez acercando más
a ese 5%. Clave, por cierto, el debate televisivo, donde vamos a ver todos contra Ayuso, y va a ser un punto de partida nuevo, porque si allí Ayuso consigue replicar a toda la oposición, porque será toda la oposición, podremos ver el salto cualitativo que va a significar. Recordemos, los debates siempre decimos mueven un 4 o un 5% de votos. Aquí ese 4 o 5% puede ser muy interesante. Puede ser muy interesante, obviamente, dentro de bloques, y vamos a ver cómo consiguen mover, tras ese debate, el escenario. No estamos en un electorado virulento, como algunos candidatos creen. No estamos en un electorado tan tirado a los extremos como algunos candidatos creen. Creemos que en Madrid está votando gente con un concepto central, vamos a decirlo así, muy claro. No estamos hablando de la Madrid de los años 60, no estamos hablando de la Madrid de los años 80, estamos hablando de una Madrid sociológica muy diferente a esas aventuras que algunos extremistas quieren colocar como punto de inicio de las elecciones. Vamos a seguir ese tema. Recordamos a todos los candidatos, a quien quiera, que sabemos que alguno nos escucha, que si quieren participar en este programa solamente deben contactarnos y nosotros encantados de la vida. No será una entrevista placentera a ninguno de ellos, pero haremos las preguntas que la gente se supone, creemos, quiere saber. Todo eso aparte nos lleva de que no todo es Madrid, no todo son elecciones, y tenemos nuevos seres en el tema del turismo, esta vez a hoteles del centro de España, hoteles en la costa, y eso nos está haciendo pensar, con el tema del retraso de la vacunación, a que parece que algunos ya están dando por descontado que el verano no va a ser otro verano positivo. Parece que la recuperación se va a alargar, según algunas fuentes, hasta el 2023 mínimo. Insistimos que hemos tocado fondo ya, más abajo no podemos llegar, pero la pregunta será cuánto vamos a tardar, en salir de ese fondo donde hemos llegado. Ahora veremos ERES, veremos más ERES, más despidos, más empresas que cierran. Vamos a navegar, digamos, durante estas semanas, meses, incluso creemos que hasta final de año como mínimo, en una situación bajo mínimos. Los fondos europeos, recordemos, retrasados, el Constitucional alemán parando el plan de rescate, por llamarle ya de esa manera, ese dinero que no llega, y sin ese dinero y con la campaña de verano totalmente, parece ser a estas alturas, fuera de lugar. Solo hay que recordar que el Organismo Mundial de Turismo ha indicado que el país que más ha perdido en PIB en cuanto a turismo del mundo ha sido España. El desastre, el descenso ha sido brutal. Turistas que van a otros países porque todavía pueden aprovechar, por ejemplo, Croacia, etcétera, etcétera. Y en España, de momento, la campaña que parece cada vez más complicada. Faltan meses todavía para verano, pero parece que no estamos en ningún renglón de salida. Habrá que ver cómo avanza, pero los movimientos que estamos viendo en diversas cadenas, en diversos escenarios, parece que no son del todo positivos. Siempre podríamos decir, nos quedaría, vamos a ser irónicos, nos quedaría Cataluña, pero bueno, como saben, solo nos ha hecho falta ver hoy algún par de noticias, por ejemplo, que el inefable expresidente Artur Mas, ¿saben? Aquel que está condenado, O sea, no estamos hablando de un juicio, condenado por tocar, digamos, dinero público, pues ha pedido el sueldo de vicepresidente, nada más y nada menos que 76.000 euros al año. Perdón, 7.000 euros cada mes, que nos hemos equivocado. 7.000 euros y pico cada mes ha pedido y le han concedido al expresidente Mas. Es decir, uno choricea, uno es condenado por su cargo público y encima se menea delante de todos y cobra casi 8.000 euros al mes porque ha llegado a los 65 años. Es bastante alucinante. Ustedes imagínense que una empresa privada roba a la empresa y encima recibe una pensión de 8.000 euros cuando se jubila. Cataluña no es que ya sea el vagón de cola, es que es la vergüenza de Europa. Tenemos luego a este médico que se ha hecho famoso, este Oriol Mitjà, también hijo de burgueses, de estos catalanes, que un día es pro independencia, otro día es pro no sabemos bien qué, que ahora se ha hecho contertulio y animador de programas tipo La Sexta, etcétera, etcétera, que dice que los policías tienen un gen extraño. En fin, cuando empiezan a hablar de genes, de genética, por ser de un lugar o otro, empieza a convertirse la cosa en hilárica. Estamos delante de una Cataluña en total descomposición, una Cataluña en total desastre, una Cataluña
que está claro que no es lo que era y que parece que por la pinta no va a volver a ser lo que fue nunca. Parece que vamos a acabar en el vagón totalmente llano de cola, sino en el último vagón y descarrilado, no solo de España, sino de Europa. Esa es la Cataluña actual, la Cataluña, por cierto, sin gobierno, la Cataluña que nadie se hubiera podido imaginar hace unos años. Dejamos ya el programa por hoy. Les recordamos, agradecer por cierto a todo el mundo la preocupación que han tenido estos días. Les indicamos desde el jueves, pues fiebres, etcétera, etcétera, prueba COVID negativa, al final un simple resfriado de 4 o 5 días de esos de guardar cama y reposo, voz un poco más débil de lo habitual, interés máximo, ya hemos dicho que íbamos a estar hasta el último momento y vamos a estar hasta el último momento, aunque algunos días estemos más flojitos. Y como siempre tienen el Patreon, el canal, la transferencia. Vamos a seguir estas elecciones de Madrid que se antojan súper interesantes. Recordemos, el 4 de mayo haremos especial de las elecciones, como hicimos en las elecciones catalanas. Y sigan, intenten que no esté suscrito, que informaremos sobre el día del programa de conversaciones con el equipo Zulu, que lo vamos a cambiar de día por cuestiones logísticas. Y bueno, un programa hoy un poco más atropellado, pero bueno, es lo que tiene esto de salir después de 3 días de estar en cama. Como siempre decimos, seguimos.